Bien, vamos a hablar hoy de la llave de oro. Muchos de ustedes posiblemente han escuchado sobre ella. La llave de oro es muy conocida en algunos ambientes, para bien o para mal. Es muy conocida, ¿no? Porque fue desde los años 30 popularizada por el Dr. Emmett Fox. Yo hace varias semanas he estado conversando un poco y hablando un poco del tema de las etiquetas. Lamentablemente las personas etiquetan, ¿no? Como en Venezuela particularmente, quien habla de Emmett Fox por primera vez que yo sepa es Connie Méndez, que es la muy conocida autora de metafísica. Mucha gente dice que el Dr. Emmett Fox es metafísico. Y el Dr. Emmett Fox no es metafísico. Él pertenecía a una escuela llamada The Unity School, que básicamente era cristiana. Y enseñaban muchas herramientas interesantes sobre el pensamiento, el correcto uso del pensamiento. Entonces, él sí entró en esa lista de casos donde se catalogaba a las personas por un pequeño aspecto de su vida, es decir, se hablaba de él como metafísico sin él serlo. ¿Qué es lo interesante? Que él hizo muchas cosas interesantes, bueno, valga la redundancia de la palabra, ¿no? Porque él es uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, cosa que hizo muchísimo bien. Entonces es importante entender que la llave de oro no pertenece a ninguna tendencia moderna. Simplemente fue una publicación de Emmett Fox dentro de su escuela, la Unity School, fundada por el Dr. Charles Fillmore. ¿Y de qué hablaba la llave de oro? La llave de oro es muy sencilla. La llave de oro dice que cuando tengas un problema, sustituyas el pensamiento del problema y el pensar todo el tiempo del problema por Dios. Deja de pensar en el problema y empieza a pensar en Dios. De hecho, de Emmett Fox es la famosa frase que dije algunos días, que cuando tú tienes muchos problemas o no tienes tiempo para las cosas buenas, es porque solo tienes tiempo para los problemas. Que si tú no tienes tiempo para Dios, tú no tienes tiempo, solo tienes tiempo para los problemas. Esa frase también es de él, de un libro de él llamado El Sermón del Monte y la Oración Dominical. De todas maneras, Emmett Fox no era ni pastor, ni pertenecía tampoco a una iglesia, pertenecía a una organización de ayuda. Volviendo al punto interesante, imagínate sustituir tu problema o el pensamiento de tu problema por pensar en Dios. Para los que creemos en Dios, es muy buena la técnica, aunque vamos a dar una solución para aquellos que se niegan a utilizar el nombre. Aplicarla implica muchos elementos. Por ejemplo, si yo decido aplicar la llave de oro y tengo un problema, ¿cómo funciona la mente? Ella vuelve a mí. El problema vuelve a mí 1000 veces. Viene el pensamiento. Y el pensamiento. Y en vez de seguir pensando en eso, yo simplemente vengo y cambio mi pensamiento. Inmediatamente llegue la preocupación. Llegue el recuerdo. Llegue la memoria. No hablo del tema. No digo nada, sino que se lo entrego a Dios y pienso solo en Dios. Y lo voy a ver. Incluso puedo visualizar a Dios como yo lo vea. Como sea para mí mi concepto de Dios. Esa es toda la llave de oro. Señores, funciona. Quien aquí les está hablando la ha aplicado muchísimas veces y siempre con resultados excepcionales. Lo más interesante no es solamente los resultados, porque los problemas tienden a solucionarse, sino que tú lo asumes de otra forma. Te sientes mejor, te sientes más tranquilo. Y eso te permite tener una tranquilidad inimaginable. Cambia tu pensamiento y tendrás resultados. Ahora, nosotros vamos a hablar hoy de unas variantes de esta llave de oro, un diseño propio nuestro, fundamentado en la enseñanza de Emmett Fox sobre la llave. Antes de eso, necesitamos aclararles algunas cosas. Vamos a hablar un poquito sobre la palabra Dios y su origen. No pretendo que esto sea una clase de teología, no pretendo
es nada parecido porque no me quiero salir de la línea que hemos mantenido, donde respeto mucho las diferentes tendencias y quiero que esta charla sirva para todos, hasta para los ateos. Entonces, sin embargo, cuando hablamos básicamente abordando un poco una frase que es una trinidad: el caos, el teos y el cosmos. Como su nombre lo dice, caos, es algo desordenado, algo inentendible para la mente. De hecho, desde la antigüedad, incluso la antigüedad se conocía como Aether Mother Chaos. Y está el cosmos, que significa orden. Nuestro universo lo llaman cosmos. De todas maneras, también hay comiquitas como Saint Seiya, que habla de un concepto de cosmos bien interesante. Pero tenemos el caos y tenemos el cosmos. Entonces, una de las razones de nuestro universo es poder convertir todo el caos que se manifiesta en cosmos. Dicen las mitologías, las teologías, los diversos libros sagrados, hablan de que cuando se manifiesta primero son las tinieblas o el caos. Entonces, cuando se manifiesta el caos, es parte del trabajo divino convertirlo en cosmos. Pero para poder convertir el caos en cosmos debe intervenir una entidad, una regla, un proceso llamado teos. Ahí donde viene algo interesante. Teos, o de la palabra teos, es que proviene Dios. El teos es Dios. Por eso habla de teología. Entonces debemos empezar a entender que el concepto puro de la palabra Dios significa aquello que convierte el caos en cosmos, el desorden en orden, el desorden en orden, el desorden en orden. Entonces es importante que entendamos eso: desorden en orden. Me voy a atrever a hacer una cita, espero no molestar a los no católicos, no pretendo hacer de esta reunión una reunión católica ni nada parecido, pero sí quiero mostrar una oración católica, por cierto, de Francisco de Asís, que es uno de los más interesantes teólogos dentro de la Iglesia Católica. Y él dice unos puntos importantes de lo que llaman la oración de Francisco de Asís o la oración del Señor. Él dice que donde haya odio, siempre yo tu amor, dice aquí esta traducción. Donde haya injuria, perdón. Donde haya dudas, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya oscuridad, déjame traer luz. Y donde haya tristeza, alegría. Fíjense lo interesante, ¿no? Léanla completa. Que precisamente el odio es caos y el amor es cosmos. La injuria es perdón, es injuria u odio, y el cosmos es perdón. La duda versus la fe. ¿Quién lleva de la duda a la fe? El teos lleva de la duda a la fe. Entonces un proceso transformativo, donde puedes pasar de algo caótico a algo no caótico, de algo desordenado a algo ordenado. De eso se trata. Y quisiera que vean esta oración como objetivo, de una forma un poco hasta científica, diría yo la palabra, porque no me he salido de mi temática, sino que quiero aclarar un poco parte de historia. Y parte de historia, precisamente, que entendamos lo que significa la palabra teos. Ya volviendo y entendiendo este principio, nosotros podemos hablar un poco de que precisamente dentro de los que son los principios del cosmos o del orden universal del ser humano, existen principios teológicos, entendiendo por teológico lo que acabo de explicar, que son los aspectos constructivos del ser. Entonces nos damos cuenta que el propio ser es un aspecto, el hacer es otro aspecto, la liberación es un aspecto positivo del ser, la invocación, el amor divino, la misericordia, la pureza, la transmutación, la paz, la sabiduría, la actividad,
El amor, sabiduría, la concentración, la esperanza, el servicio, la protección, la curación, consagración, amor, adoración, poder, providencia, gracia, ritmo, compasión, voluntad, fuerza, salud, gratitud, gracias, felicidad, caridad, fe, pureza. Entonces fíjense algo, si ustedes quieren eliminar la palabra Dios de la llave maestra, de la llave dorada o de oro, elimínenla, no hay problema. Usted puede sustituir su problema por un pensamiento o sentimiento relacionado a uno de estos principios. De ahí la magia, la gente que ha hecho la ruta de la gratitud, donde se le enseña por 28 días a dar las gracias. De ahí la importancia de enseñar a otros, como lo hago yo, y lo pueden hacer muchos de ustedes. De ahí la importancia de usar la fuerza de voluntad. Entonces, si yo le quiero dar una dimensión más profunda a la llave de oro, e incluso quiero no necesariamente hablar de Dios, yo puedo sustituir mi preocupación por un pensamiento relacionado a cualquiera de estos principios. Y esto va más allá. Para aquellas personas que sí son teístas y se creen en Dios, tienen que entender que la forma de acercamiento a Él es a través de la manifestación de estos principios, de ponerlos en la práctica. Entonces fíjense lo interesante. Cuando tienes un problema, tú puedes sustituirlo por alguno de estos pensamientos. E incluso acción. A mí me ha pasado que si me he sentido triste, me he sentido mal, me toca la hora de la clase y me siento bien. Porque bueno, estoy aportando algo dentro de la sabiduría. No necesariamente tengo que ser tan sabio. Otro aspecto interesante en la llave de oro, recordemos lo que hemos explicado durante las últimas semanas. Cuando usted sustituye o usted utiliza el principio de concentración en una sola cosa, automáticamente el cerebro utiliza los mismos neurotransmisores y los mismos órganos para la concentración que para los problemas. Entonces, si usted sustituye la preocupación o trata de concentrarse en uno de estos principios o en Dios, entonces usted automáticamente va a poder alcanzar la meta de cambiar su condición interna. Y al cambiar su condición interna, recuerden que nuestro mundo interior crea nuestro mundo exterior. Esto es clave y es vital entenderlo. Entonces fíjense cómo algo tan sencillo como la llave de oro tiene unos fundamentos bien interesantes. Lo podemos ampliar a no solamente a Dios, sino a cualquiera de estos atributos, al nosotros poder entregarnos dentro de estas cosas. Otras técnicas que ustedes pueden desarrollar es poder sustituir el sentimiento del problema o pensamiento en el problema. Lo puedes sustituir por pensar en Dios, por pensar en una canción que te dé alegría. Si estás pasando por una condición que te sientes como enfermo, tú puedes cantar una canción que te ayude a la salud, una canción que hable de la salud. Si necesitas alcanzar concentración, puedes escuchar ondas alfa o tita y tratar de solo escuchar la canción. Tú puedes dedicarte a leer un libro, puede ser un libro espiritual, puede ser un libro de autoayuda, puede ser un libro sagrado. Tú puedes dedicarte a orar. Para la gente que cree en la oración, puede dedicarse a hacer oración concentrado en la oración y solo pensando en la oración. Entonces el pensamiento concentrado nos ayuda muchísimo. Pero si incluso estás en la calle, estás en una condición, mira, sustituir solo el pensamiento por el pensamiento de Dios es suficiente. Hay algo que puede ayudar, que es aparte de la llave de oro, pero que puede complementarse, es que si tú antes de aplicarla, puedes aplicar algo que enseña, por cierto, son Napoleón Hill, de quien hablamos hace un tiempo atrás, donde él dice que una forma de solucionar los problemas y disminuir las preocupaciones es que tú, antes de aplicar la llave de oro, tú puedes analizar esta situación, qué es lo peor que puede pasar, y ver, lo peor que puede pasar es esto, y si pasa, ¿qué haría yo? Entonces tú defines, si pasa esto, yo hago de una vez esto.
Y listo, ya tú defines qué es lo que vas a hacer en el peor de los casos. Y luego que tú sabes ya qué vas a hacer, continúas tu vida normal y aplicas la llave de oro. Así de sencillo. Les recomiendo, busquen en internet, es gratuito, busquen en YouTube, también está la llave de oro y escuchen toda la versión completa del Dr. M. Fox, que les va a dar una visión bien interesante. Entonces, ¿qué hacer ahora? Cada vez que tengas problemas, cambia tu pensamiento, desenfócate de tu pensamiento de preocupación y vete a un nuevo pensamiento donde no estés preocupado. Así que eso es importantísimo. Bien, esto es una presentación un poco más corta que otras, pero es importante que no dejemos la llave de oro al descuido. Es importante que podamos utilizarla, ponerla en práctica y poder de verdad obtener resultados de ella. Así que bueno, quisiera por favor, si tienen preguntas, este es un momento interesante para hacerlas, para con mucho gusto contestarles estas preguntas sobre los tópicos que hemos conversado el día de hoy. En realidad lo que quisiera más es compartir experiencias que he vivido con la aplicación de la llave de oro en situaciones de verdad extremas y que por alguna razón, no sé, me imagino el hábito de caer siempre en las cosas negativas, ¿no? Pero en un momento, en una situación difícil, tú me lo recordaste. Aun cuando tenía el conocimiento no me acordaba, lo apliqué y de verdad que fue sorprendente cómo se dieron las cosas, con una situación bastante difícil. Y te digo que no me acordaba otra vez de esta llave, pero de verdad es mágica, pues de verdad que no puedo definirlo de otra manera. De verdad que sí, muchísimas gracias por todas las herramientas que nos das. De verdad que sí. Qué bueno que te sirva. Me alegré haber estado para recordártelo en ese momento que hacía falta. Siempre funciona. Si se aplica con disciplina, funciona. Se los aseguro. Hasta en el momento más difícil funciona. Yo les voy a compartir lo que comentaron en momentos reales. Yo hace un año exactamente, exactamente un año, pasé por una situación muy complicada en mi vida, muy complicada, donde estaba bastante mal. Y yo le pedí, de hecho apliqué la llave de oro en un momento crítico muy fuerte. Y a partir de ese momento, de forma inmediata, apareció una enseñanza que yo debía aprender para poder afrontar lo que la vida en ese momento me estaba presentando. Entonces apliqué la llave de oro en un momento difícil, un momento que lloraba como un bebé, y apareció apliqué la llave de oro y a partir de allí pude experimentar una muy bella experiencia. Entonces yo les recomiendo de verdad que no importa lo que estén pasando, este principio funciona, tiene resultados maravillosos. ¿Alguna otra pregunta? Hola Ramiro, buenas noches. Hola Nereida. ¿Cómo estás? Excelente. Aquí estaba perdida, pero estaba ausente, pero no perdida, ¿no? Ramiro, a mis manos llegó un libro hace más de 5 años. No recuerdo el autor, ahorita fui a la biblioteca a ver si lo veía, que tiene mucho que ver con la llave de oro, ¿no? No sé si lo has escuchado, es cuando uno decreta el mundo sencillo, ¿no? Entonces, realmente dice la relación con ello. No sé si he leído por allí, lo has revisado, ¿no?
Yo de todas formas voy a ver si lo encuentro y te mando la imagen. Sí, Y pásamelo para ver. también lo relaciono, ajá, y lo relaciono con estos decretos que uno dice, bueno, el aquí y el ahora, ¿no? La llave de oro tiene mucho que ver con el aquí y el ahora. Mira, puede tenerlo, obviamente, porque hay que ver otro aspecto que no lo mencioné en la presentación como por no complicar un poco las cosas, ¿no? Cuando tú piensas en Dios, como el Teos, sus atributos llegan a ti. Este tema, yo sé que normalmente acá hablamos de neurociencia, y esto no está totalmente demostrado, pero realmente hay unos atributos propios al alma de la persona que te permiten experimentar aquello que tú necesitas experimentar en ese momento, pero estamos hablando de un atributo en el aspecto positivo. Entonces, cuando tú te enfocas en Dios y eres una persona ateísta, esos atributos llegan a ti y va a llegar exactamente lo que tú necesitas tener para poder superar precisamente lo que quieres olvidar. Porque uno de los principios o los fundamentos de la llave de oro es que no nos enganchemos en el problema, sino que no pensemos en eso. Un problema máximo tú lo revisas, ves qué solución tiene, como comentábamos que también lo dice Napoleón Hill, le das ves qué opciones hay, tomas tu decisión para dónde irías en caso del peor escenario, ves y descubres que eso da un alivio y ya dejas de pensar en eso. Ya no hablas con eso del vecino, ya no hablas eso con el otro, ya no hablas nada, tú solo empiezas a sustituir eso por un sentimiento divino, por Dios, o por un sentimiento divino, de los cuales le listamos hoy algunos. Entonces, obviamente sí es un principio de simplificación y a la vez también es un principio de que tú estás viviendo tu ahora. Tú estás viviendo tu ahora, precisamente, pero es un ahora donde tú estás enfocado en estar bien y dejar que la marea pase. La gente se dedica a sufrir pensando en todo lo que le va a pasar y entonces no vive el aquí y el ahora. Entonces, dentro de esa perspectiva, tu comentario es completamente acertado. Gracias, Ramiro, por aclararnos muchísimas cosas. Sí. Entonces estoy pendiente de enviarte la imagen del libro. Sí, perfecto. Por aquí Luz Mila dice, me ha servido de mucho ponerla en práctica. Sabía que también podía focalizar mi atención también a otras cosas como la lectura. Sí, pero la lectura de algo espiritual. La lectura de algo que despierte lo positivo. Ni siquiera puede ser la lectura de una novela, un libro, no, una lectura totalmente constructiva. Una lectura que te ayude a enfocarte o en Dios o en uno de los atributos que mencionamos. Eso es clave en ello. Marieta, dime, cuéntame. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Mira, primero me parece genial estarte viendo, porque antes no te veíamos las láminas, pero qué bueno ver tu rostro, ver cómo te expresas, ver tu mirada. Eso ya a nosotros, creo que a todo el grupo nos transmite algo muy, muy importante. Gracias, gracias. Sí, no, ya perdí la pena. Sí, bueno. Y bueno, sí, es como para reforzar un poco lo que dices, que cuando te enfocas en lo que realmente es lo contrario a lo que estás viviendo, pues de una manera mágica parece que consigues hasta la solución del problema. Sí. Impresionante, porque ya lo apartas y consigues hasta la solución. Es impresionante, ¿no? Hasta en un sueño lo Y sabe. pues así. Sí, y como la amiga que habló la primera vez, no recuerdo su nombre, de compartir un poco, bueno, fíjate, yo estoy practicando sin saber que iba a tocar ahora, la llave mágica, porque mañana mi mami cumple un mes de fallecida, y a mí me ha costado una barbaridad
¿sabes? No conectarme con lo que no debo conectarme de esta situación. Y pues sencillamente, evidentemente sufro y lloro a ratitos, sin embargo pienso en ella, que descansó, que está por allá, que le tocaba irse, mi madre de 93 años, y eso me da mucha paz. Entonces, realmente magnífico el tema de hoy, Ramiro, aparte de resolver nuestras situaciones diarias, cotidianas, sean sencillas o sean muy fuertes, conseguimos la solución y en estos momentos también que vivimos, pues sí, podemos conectarnos con Dios, con ese ser supremo en que cada quien crea y de verdad muchas gracias porque es un enfoque totalmente diferente que da a tu vida esa esencia del vivir de verdad, de estar quieto, de buscar soluciones, de ocupar. Entonces, Sí. wow, maravilloso este tema, Ramiro, de verdad. Qué bueno que te guste. Entonces, bueno, mira, buenas noches, muchísimas gracias y síguete enfocando porque es muy espectacular verte. Y yo no me estoy dejando ver porque, bueno, no sé, porque tenía un tema aquí con el maquillaje. Está bien, está Que bien. tengan buenas noches, cuídense. Gracias. Gracias. Por aquí dice Miriam, definitivamente no pensar en los problemas y ver cómo se soluciona y dejarlo en manos de Dios ayuda mucho. Siempre lo hago, a veces me cuesta un poco, pero lo logro. Miren, sobre todo yo creo que aquí la mayoría es de alguna forma u otra católica o cristiana o algo así, ¿no? Es decir, que la Biblia tiene mucho peso para ustedes. Hay un dicho también en la Biblia que dice buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será dado por añadidura. Y allí fundamentas la llave de oro desde la perspectiva cristiana. Pero a veces es difícil confiar. A veces es difícil confiar porque se nos entrenó tanto la educación, el colegio, la televisión, el cine, la abuela a veces nos entrenaron o nos enseñaron de la malicia, de que hay que tener malicia, de que hay que estar muy atento, de que te van a hacer daño, que hay que cuidarse, que hay que esto. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso porque es una educación equivocada. Podemos cuidarnos. Nosotros de hecho enviamos un corto hace días sobre el miedo y el temor. Y ciertamente sí deberíamos evitar el miedo y el temor, pero debemos también tener fe. Y la fe precisamente, aunque la fe, nosotros lo explicamos en una charla que vimos hace tiempo, se fundamenta en la autoconfianza como base de la fe. La realidad es que igualmente la fe es eso, la fe es entender de que en lo que nosotros nos enfocamos, eso atraemos en nuestra vida. Por eso yo les decía, ustedes pueden enfocarse directamente en Dios, que es lo ideal, como lo dice M. Fox, o enfocarme en uno de sus atributos. Entonces, está comprobado incluso en todos los temas de teoría de onda, electromagnetismo, como yo debo atraer exactamente lo proporcionalmente parecido a lo que yo soy. Entonces, la gente no ha entendido que hay cosas que pasan. Por ejemplo, si yo vengo pensando, por ejemplo, en cómo le robo algo a un vecino, decir, miren, aunque ustedes no lo crean, cualquier tontería, cómo le quito un pedazo de terreno para construir una cerca, eso es un pensamiento de robo. ¿Cómo no retribuyo yo algo que recibí? Pues cuando yo lo recibo de la gente y no les retribuyo de alguna manera a quien me dio, yo me convierto en un ladrón. Y cuando la gente a eso le llama viveza criolla, eso no está bien. Eso es un tipo de energía, de vibración que sale al entorno, que el más joven, el que es menos evolucionado en cuanto a sus capacidades intelectuales, lo convierte en un robo, de un atraco, de un arrebatón o cualquier tipo de cosa. La realidad es que la gente no ha entendido eso. Y no ha entendido de que cuando yo me compro unos cauchos robados, porque son un poquito más baratos, yo también estoy robando. Soy cómplice del ladrón y estoy energéticamente inspirando a que otros me roben a mí porque está en la misma frecuencia. Porque el robo es una frecuencia.
sea robo de cuello blanco, sea robo de asaltante. Y eso tampoco la gente lo entiende. Entonces, lo bonito de este tema es que al revés también, si yo me enfoco en la misericordia, en el amor, en la sabiduría, en el servicio, ayudar a los demás, eso me da una frecuencia en la que yo voy a vivir. Y de esa línea, como la marco así con la mano, no va a salir. Entonces, debo en mi vida tener un entorno parecido. La gente piensa que afirmando, orando, van a conseguir muchas cosas. Pero si nosotros no somos completamente íntegros y coherentes entre lo que decimos, hacemos y vivimos, entonces no va a llegar a nosotros eso. Entonces por eso debemos día a día de verdad enfocarnos en manifestar en nosotros cada día lo bueno, lo positivo. Porque es algo hasta inteligente. Aquí no se trata de ser bueno o malo. Entonces obviamente entre ese principio que hablamos también en la charla de caos a cosmos, y ese entre el principio que habla Francisco de Asís de la duda en fe, el odio en amor, o sea, obviamente eso es un principio impresionante. O sea, Francisco de Asís era un hombre adelantado a su tiempo. Y quienes no sean católicos deben analizarlo como Francisco de Asís, pues entiendan que es un hombre magistral, como lo fue Teresa de Jesús, como lo fue Ignacio de Loyola, como fue San Juan de la Cruz, una cantidad de personas y de filósofos e intelectuales que tenían un adelanto de más de 500 años con respecto a la humanidad general de esa época. Entonces, hoy en día entendemos que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, ni siquiera por bueno, sino porque es que no seamos estúpidos, es lo que traemos. La gente dice, porque el pensamiento no me genera. El pensamiento sí genera, pero el pensamiento tiene que ser coherente con la acción. Muchos me van a decir, no, mira, pero yo escuché Kevin Trudeau que dice que es el 99% de pensamiento y el 9% de acción. Eso es otro tema, y si es así también. Pero la acción que hagamos tiene que ser coherente con los pensamientos que queremos emitir y con los sentimientos que queremos sentir. Y eso es clave que lo tengamos muy, muy presente. Y cuando las cosas no les funcionan, aunque no estamos hablando hoy netamente del tema, pero cuando la gente dice que las afirmaciones y las oraciones no me funcionan, es porque no hay una coherencia. Cuando tú compras un caucho robado, posiblemente tú estás pensando que te estás ahorrando unos centavos, pero aparte que estás apoyando una estructura de delincuentes, estás atrayendo una energía que no es la que tú quieres para tu vida. O sea, es así de sencillo. Y tan es así, esto está demostrado científicamente. La PNL dice que hay cosas que uno no debe ver. Por ejemplo, si usted nunca ha vivido una situación de rehén, de atracos, de cosas, no vea esa información, porque en la medida que usted ve videos, usted abre ese universo o abre ese mundo para usted y le va a pasar más rápido. Entonces son temas bien interesantes. Yo tengo una historia. Cuando yo tenía unos 15 años, pues yo conocía la llave de oro a esa edad. Yo tenía unos 15 años, yo iba, me acuerdo, de visita. Yo iba a visitar una novia y la visité por 3 años, y yo me iba caminando por una zona muy peligrosa. Yo me enteré años después que en esa zona había narcotraficantes, atracadores, ladrones, y que nadie pasaba por ahí sin que lo robaran. Y yo pasaba todos los días a las 6 o 7 de la noche y me devolvía todos los días a las 10 de la noche. A veces un poquito más tarde, a veces un poquito más temprano, pero lo más temprano 9 de la noche, porque yo era de los novios necios que tenía aquí todos los días. Entonces, años después, yo ya tengo vehículo, no tenía que pasar por esa vía. Yo me consigo un muchacho que él había crecido conmigo. Él tomó el camino de la delincuencia y era un delincuente. Yo sabía que él era un delincuente, manejaba pandillas y todo ese tipo de cosas. Y él me dice, porque él se regeneró y se fue a Estados Unidos, y después se regeneró allá. Y él, antes de irse, me llamó y me dijo, yo tengo ya como un año que no te veo pasar por esta calle, pero te voy a aclarar algo. Yo tengo años viéndote y te estoy protegiendo para que no te pase nada. Pero ahí queda pasa esto, y nada te ha pasado porque yo dije que tú eras familia mía y que no te tocaran.
A mí me protegió ese señor o ese malandro por muchos años. Y yo no lo sabía, porque realmente jugábamos de niñito y yo después no lo veía, y si lo veía lo saludaba como un conocido de la infancia. Pero realmente, aunque le agradezco lo que él hizo, lo que a mí me mantuvo protegido es que yo ni sabía, ni me interesaban esos mundos, y yo andaba en mis mundos. Entonces siempre el universo atenta, siempre acomoda todo para que no te pasen las cosas. Pero tú no puedes dar motivos para que te sucedan las cosas. Eso es clave, eso es esencial que ustedes tengan siempre claro. Cuando algo nos sucede, ustedes tienen que revisarse. Me pasó algo malo, pero si yo estoy haciendo esto y me pasó todo lo contrario, analiza qué estás haciendo, cuáles son tus acciones, cuáles son tus pensamientos sobre ese tema y por qué me pasó. Y van a descubrir que hay algo, y si no lo descubren tienen que seguirse entrenando porque no se están dando cuenta. Pero todo pasa porque nosotros permitimos que pase. Las puertas no se abren solas, las abrimos nosotros mismos. Bueno, si hay alguna otra pregunta. Qué bueno, qué bueno que les guste. Dime, Nereida. Bueno, dijiste algo bien bonito de las puertas, no se abren solas. Entonces, nosotros nos encontramos o tú nos encontraste a nosotros. Bueno, mira, básicamente yo pienso que todos estamos donde buscamos. O sea, tú no estás aquí, tú tienes que haber estado buscando algo. Y de buscar, encontraste. Y precisamente yo tengo tiempo también. Fue parte de mi proyecto ya de año, hacer esta actividad para poder ubicar y ayudar a las personas en la medida que sea posible. Y lo estamos haciendo ahorita. Hoy temprano también tuvimos una presentación presencial, muy medio en íntimo, pero la tuvimos con algunas personas para entrenarlos en meditación. Entonces todo es mutuo. O sea, yo abrí una puerta y ustedes también, y posiblemente entramos al mismo salón. Gracias, Ramiro. Gracias. Qué bueno que lo veas así, Marieta. Sí, siempre somos bendecidos, y la gran bendición que tienes de poder escucharlo es que de alguna forma u otra yo también siento que he sido bendecido con las enseñanzas que siempre han llegado a mi vida y que hemos puesto en práctica y que estamos dando para que otros se puedan beneficiar y puedan poner en práctica. Y yo pienso que el mundo va a cambiar en la medida que nosotros, como unidades de ese mundo, hagamos algo porque este mundo mejore. Y como quien dice, de gotica en gotica se llena el cántaro. Entonces, bueno, aquí estamos lanzando unas goticas, y hay muchas personas en el mundo que están lanzando goticas, y quien habla cree en el mundo, y quien habla piensa que este mundo no está tan mal como nos dicen. Sí hay gente haciendo daño, sí hay organizaciones haciendo daño, sí hay gente con mala intención, pero hay más con mejor intención, solo que los malos hacen mucha bulla, hacen mucho escándalo. Y en la medida que las pequeñas unidades nos despertemos y contagiemos a los demás, el mundo tiene que cambiar. Mucha gente cuando dice que el mundo está malo, que el apocalipsis, que el fin del mundo, que el acabose, que pasan muchas cosas malas, no digo que no pasen, pero sí les voy a decir algo que tenemos para bien y para mal son estos medios de comunicación, que nos permite estar muy comunicados. Ahora sabemos lo que está pasando en muchas partes del mundo, todavía muchas cosas no las sabemos, pero fíjense los avances que tiene la vida. Ustedes saben que todavía hace 100 años, quizás 150 años, tengo que revisar la fecha, una mujer no podía salir sola y caminar más de 20 cuadras sola porque era secuestrada o violada o asesinada, porque no se podía, tenían que ir acompañada siempre
o por muchas mujeres en grupos o por guardaespaldas. Las mujeres incluso en la nueva España, por decirles un ejemplo, constantemente eran secuestradas y enviadas en barco para venderlas. ¿Qué pasa ahorita? Claro que sí pasa. Y hay miles de casos. No abran esas puertas, no las investiguen. Pero la situación es que antes era general. Antes en los pueblos feudales estaban los señores feudales en guerra unos con otros, se mataban. Y luego que se mataban entre ellos, los ganadores asesinaban los pueblos enteros. Hoy en día hay como más orden a nivel de los países, a pesar de que estos países tengan miles de problemas. Hoy en día una persona, hombre, mujer o hasta adolescente, podría viajar, aunque exista en riesgo, pero no es seguro que te vayan a matar. Por ejemplo, cuando uno lee las crónicas de Elena Blavatsky, una mujer que en el 1800 y tanto viajó por el mundo, ella lo pudo hacer vestida de hombre y cambiándose la identidad a hombre, pues si no, no lo habría podido hacer. Eso son mejoras. Los derechos del niño son mejoras. Hay miles de cosas que muestran que el mundo está mejorando, poco a poco, paso a paso. Pero no podemos esperar que todo llegue en un día. El mundo va a mejorar. Nosotros tenemos que transformarnos en positivo, porque o nos transformamos en positivo o acabamos con nuestro planeta. Entonces, yo soy de los que pienso que podemos salvar este mundo, o sea, mejorarlo para nosotros, para las próximas generaciones, pero tengo que tener claridad de que tampoco este mundo está peor. Entendamos, lean la era victoriana, hay 10.000 videos de la era victoriana también en YouTube, donde van a ver las locuras que sucedían en esa época. Entonces, no estamos en el peor momento de la historia, la humanidad más bien ha mejorado en muchas cosas. Dice Miriam, yo puedo seguir contra Ramiro, una vez escuché una charla, se me perdió el contacto, al fin lo conseguí, hace 8 meses y todo un proceso me ha ayudado a ubicarme. Qué bueno, me alegra mucho que estarte ayudando y lo seguiremos haciendo. Si hay alguna otra pregunta, si no, nos despedimos. Bien, parece que ya no tenemos más preguntas. Entonces, excelente. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Si el tiempo lo permite, les daré algunos avances por video y los verán en el canal. Entonces, nos vemos. Que Dios los bendiga y que pasen un hermoso domingo.